Hola, hola, hola. Buenas tardes. Mi nombre es César Peña. En esta oportunidad los vengo a socializar el producto académico de mi maestría. Actualmente me desempeño como docente en la Universidad Industrial de Santander, como docente de tiempo completo ocasional. Y pues esta experiencia que les vengo a compartir el día de hoy fue producto de un trabajo de 5 años en la escuela pública. Hacía parte del Magisterio de Barranca Bermeja, específicamente como docente de educación primaria, puesto que mi titulación me permite desenvolverme como docente de educación primaria, ya que soy licenciado en educación básica con énfasis en ciencia, con énfasis en educación física, recreación y deportes. El trabajo fue denominado, sí, ya lo había. El trabajo fue denominado Incidencia de los Juegos Cooperativos sobre los niveles de agresividad de un grupo de escolares. Fue desarrollado junto con mi asesor de maestría, pero por razones personales él decidió no aparecer en el proyecto como tal. ¿De dónde surge la necesidad de trabajar acerca de esta temática que es la agresión a nivel escolar? Pues la escuela en la que fui asignado es una escuela de población vulnerable. Está en la Comuna 7 Barranca Bermeja específicamente. La Comuna 7 Barranca Bermeja es una comuna víctima del conflicto. Cuando en Barranca Bermeja existieron los grupos armados al margen de la ley, ellos se acentuaban allí en esta zona. Por ende, pues la población objeto de estudio pues son víctimas del conflicto armado y se convierten en una población vulnerable. Adicional a ello, al ser una población vulnerable, marginada del centro, del casco urbano de la ciudad, pues la población inmigrante que ha ido llegando a la ciudad se está asentando en esta zona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el aula de clases confluyan diversas culturas, que lo que va a generar en los niños son diferencias culturales, diferencias personales, diferencias étnicas y diferencias de nacionalidad. Y a raíz de eso se ocasionan cualquier cantidad de problemáticas. Durante estos 5 años que yo hice parte de la institución, manejé 2 años grado quinto de primaria, manejé 2 años grado cuarto y el último año, que era este año, cuando presenté la renuncia, estaba en grado tercero. Paralelo a ello, pues también llevo 10 años desarrollándome como docente universitario, entonces alternaba las dos actividades, como docente cátedra en la UIS Barranca Bermeja y como docente de aula en la institución Ciudadela Educativa del Magdalena Medio. La descripción del problema, como les mencionaba, pues principalmente con la psicóloga que fue la que acompañó, la psicóloga de la institución, se habla de la reconstrucción del tejido social y pues recordemos que en Colombia se viene implementando la ley de cátedra de paz. A raíz de eso, pues se hizo el acompañamiento por parte de psicología y psicoorientación. Y pues la agresión escolar es ¿qué diría? En mi concepto es un problema que se puede abordar desde la práctica o desde la clase de educación física, pues los juegos permiten que abordemos esta temática y pues demos herramientas suficientes para la resolución de conflictos, pues de manera pacífica. La formulación del problema era pues de qué forma inciden los juegos cooperativos sobre la autoestima y la agresividad de los estudiantes de grado tercero 01, jornada de la tarde, de la CEU Eliezer Gaitán, de la Ciudad Educativa del Magdalena Medio, sede Barranca Bermeja. Y el objetivo general, pues, determinar de qué forma inciden los juegos cooperativos sobre los niveles de agresividad y autoestima de los estudiantes del grado tercero 01. El tipo de metodología que se implementó, pues, el tipo de investigación fue transversal descriptiva, un diseño no experimental con pretest y luego posttest. Obviamente con una intervención de un programa que era basado en juegos cooperativos con una cantidad de sesiones igual a 10 sesiones. En cuanto al enfoque cuantitativo, en el momento que se presentó el proyecto a los jurados, se hizo la sugerencia que al ser de tipo educativo, pues hay que tener en cuenta la investigación-acción. Hoy en día la educación física se basa en investigación-acción. Casi todos los proyectos que
abarquen el tema de educación física escolar deben llevar un tipo de investigación-acción. ¿Por qué? Porque a raíz de que vamos tomando unos datos y vamos describiendo los datos allí hallados, pues vamos interviniendo a la población. Entonces siempre se va a hacer la misma sugerencia con respecto a este tipo de proyectos. La muestra fueron 20 estudiantes, 10 niños, 10 niñas. Se eligió de esa manera porque la edad de los niños es muy dispareja. Entonces, los dos instrumentos que se emplearon, que era el TAE y el EIQ, que es agresión cuestionaria, solicitaba que los niños, pues dentro del protocolo solicitaba que los niños que iban a ser tenidos en cuenta no podrían tener menos de 8 años. Y el resto del grupo, pues no tenían la edad mínima para ser tomados en cuenta. Continuando con la metodología, pues fueron 10 sesiones de juegos cooperativos, como ya lo había mencionado. El análisis para la validez y la confiabilidad de estos datos fue desarrollada por medio de R. Pearson para el TAE y para el EIQ y se pedía un p-valor mayor a 0,5. En el caso del TAE nos dio 0,9 y en el caso del EIQ nos dio 0,8, lo que nos permitía concluir que los datos tenían una validez. Y en el caso de la confiabilidad trabajamos con el alfa de Cronbach. De igual manera se presentaba valores iguales o superiores a 0,5 y para ambos casos eran confiables los datos. Y por último, pues aplicamos una prueba de test student al estar trabajando con pretest, post-test, de tal manera que pudiéramos determinar si habían cambios significativos entre la primera toma de datos y la toma de datos final. Los resultados que encontramos aquí, bueno, en el caso de el cuestionario de agresividad, pues él lo que nos medía era agresividad verbal, agresividad física, ira y hostilidad. Es un cuestionario creado por Busan Perry y nos permite obtener datos acerca de estos 4 aspectos. En las tomas de agresión física y agresión verbal es donde se presentaban los valores más altos y todas tendieron a disminuir conforme se hizo la intervención con el programa de los juegos cooperativos. Las conclusiones principalmente que quedan de este trabajo, pues la influencia positiva que tienen los juegos cooperativos sobre los niveles de agresividad. No es lo mismo desarrollar juegos competitivos con niños de educación primaria que desarrollar juegos cooperativos. Pues porque los juegos cooperativos favorecen el trabajo en equipo y los juegos competitivos favorecen que haya siempre un ganador dentro de la clase. Y se abre un abanico extenso para posibles líneas futuras de trabajo en la que la educación física juega un papel relevante en la educación escolar colombiana. ¿Por qué? Todos sabemos que en educación primaria no existe el docente de educación física. En el caso de Colombia, la educación física en primaria es manejada por las docentes de X o Y profesión. Hablo en el caso específico, mis compañeras eran licenciadas en ciencias sociales, habían unas que eran normalistas superiores, habían otras que eran licenciadas en ciencias naturales y pues como lo decía de manera tosca un compañero hace algunos años, la clase de educación física en Colombia en primaria se convierte en los niños tomen un balón y vayan a juegue fútbol y las niñas van y cuenten las florecitas afuera de la cancha. En eso se convierte la clase de educación física, lamentablemente, en educación primaria. Y de ahí derivan todas las falencias que podemos encontrar en los niños de las instituciones de educación pública cuando llegan al bachillerato, cuando queremos conformar las diferentes selecciones deportivas o independientemente de que elijan o no elijan un deporte como tal, pero para su vida diaria, pues van a presentar dificultades en habilidades tan sencillas como escalar un muro o subir unas escaleras, o el caso que hoy llovió y estaba bajando un charquito de agua y me tenía que trepar a una malla para poder evitarlo y no tenemos la coordinación de podernos desplazar por la malla. Esos problemas derivan porque en la educación física en primaria no se trabaja de la manera que se debe trabajar. Y por último, que se hace necesario la política para que en la educación física, para que en la educación primaria en Colombia, pues el docente de educación física sea obligatorio, así como está en básica secundaria y en la media vocacional. Aunque en algunos casos, pues esas horas de clase no suplen los mínimos que exige la Organización Mundial de la Salud.
En algunas instituciones educativas, la clase de educación física a la semana solamente se desarrolla una vez y una hora. En algunas instituciones, en otras instituciones se trabajan 2 horas o hora y media. En el caso de primaria, por lo general las docentes buscan evadir la clase de educación física, porque es que hay que sacar los niños al patio, porque es que los niños van a ir a la cancha y se me van a dispersar y no los voy a poder controlar, o porque yo no tengo las habilidades necesarias para ir a desarrollar una clase de educación física. ¿Listo? Y ese es el grupo de trabajo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, profe César. Se abre la sesión de preguntas. Buenas tardes, profe. Profe, qué pena. Nosotros estamos viendo pedagogía del juego en este semestre, soy de tercer semestre. En las sesiones de los juegos, ¿hubo alguna clasificación específica de los juegos? Por ejemplo, juegos pasivos, activos, ya que son niños y más, la mayoría de veces se trabaja activos con ellos. ¿Hubo alguna prevalencia en esta clasificación al escoger los juegos? Listo. Cuando se hizo la selección de los juegos cooperativos que iban a ser parte del programa, lo que se tuvo en cuenta fue el nivel de cooperativismo. Ese nivel de cooperativismo está clasificado de 1 a 10. Se tuvieron en cuenta juegos que solamente tuvieran cooperativismo del 8 y 9 niveles. Pongo un ejemplo, la lleva en cadena. ¿Qué nivel de cooperativismo puede tener la lleva en cadena? ¿Será 1 o será 9? 9, porque hay un objetivo grupal. Solo hay un único objetivo grupal, que es que todos los niños queden en una cadena. Otro ejemplo de un juego cooperativo que se desarrolló con ellos era guía a tu compañero. Así lo denominamos nosotros, junto con la psicóloga. ¿Qué era guiar a tu compañero? Se trabajaban por parejas, muy similar a la carrera de atletismo paralímpico, en la que va el guía al lado del corredor. Entonces se tomaba por la cintura con un pañuelo largo o un lazo y debía guiarlo para cumplir el objetivo. Entonces los juegos fueron seleccionados de tal manera que el nivel de cooperativismo exigiera el trabajo grupal. Muy buenas tardes. Primero, muchas gracias. Mi nombre es Emerson Díaz. Mi pregunta va enfocada más que todo a su experiencia en cuanto pues, a su labor o a su trabajo. ¿Cuáles considera que son las razones que han hecho que esta área, que es la área de la educación física, en nuestra sociedad o nuestro país no se le dé la misma importancia como una clase que es matemáticas? En algo que usted mencionaba al final de que, por ejemplo, los horarios de nuestras clases de educación física son de 1 hora o solo una vez a la semana. Entonces, ¿cuáles son esas razones? Bueno, pues en mi concepto personal, yo creo que como ese desplazamiento de la clase de educación física pasa por un tema cultural. ¿Cuál es ese tema cultural? Recuerdan, todos hemos pasado por el colegio. Bueno, yo fui a un colegio público y mi colegio público era una normal, o sea, yo tengo formación pedagógica desde que entré a bachillerato. ¿Qué era lo que sucedía en el colegio? Cuando habían competencias deportivas, lo primero que decían los profesores, yo no le doy permiso porque usted pierde la materia. Entonces, por ahí empezaba el problema cultural. Pero si usted en contra de la voluntad del docente, usted decide asistir, no porque yo quiero ir, porque a mí me apasiona, porque uno entrena es para competir, si no, no entrenaba en esos momentos, usted iba, obtenía su medalla, era campeón municipal o campeón departamental. Entonces el profe ahí decía, uy, sí ve, mire, el producto de que yo apoyara a este muchacho. Entonces, para mí el tema radica en lo cultural. ¿Qué es el problema en el tema cultural? Que no le hemos dado el valor a la educación física que la educación física merece. Primero, porque el docente de educación física a veces prefiere ir a sentarse en la cancha y soltar los balones y que la clase la hagan ustedes mismos. Y segundo, porque la clase de educación física es la que se usa para hacer las izadas de bandera. Profe, es que estoy atrasado con el grupo, regálenmela ahorita. Entonces no le hemos dado el valor que realmente merece la educación física, tanto a nivel preescolar, a nivel de educación básica primaria, educación básica secundaria y la educación media vocacional. Y aún así, llegamos a la universidad y todavía nos encontramos con esos problemas. ¿Por qué?
porque la cultura física, bueno, en el caso de la UIS, la asignatura que deben ver todas las carreras se llama cultura física y deportiva. Aquí me imagino que para las otras carreras se denominará como deporte universitario o... bueno, en la gran mayoría de universidades en Colombia, eso solamente es máximo 2 horas a la semana. Son 120 minutos. ¿Será que cumple o no cumple con lo que solicita la OMS? 10 minutos tomamos lista, 10 minutos hay que darle a los estudiantes para que se desplacen a su otra clase y ahí se acabó la clase. Entonces no le estamos dando, en Colombia no le hemos dado el valor que realmente merece la educación física. No hablemos de educación física solamente, hablemos de cultura física, que es la que encierra todas las demás disciplinas. No le hemos dado el valor que ellos merecen. Y aún así, a veces decimos, pero Colombia, porque nada más tiene 5 medallas de oro en los Olímpicos, porque nada más tiene 6 medallas de oro en los Olímpicos. Vámonos a España, vámonos a Estados Unidos y miremos qué tipo de programas desarrollan ellos en sus países para que eso cambie, para que eso se transforme. Y eso se transforma desde la academia. La academia es la que tiene el poder de transformar un país, una cultura y un pensamiento. Profe César, y a eso también le podemos sumar, muy cierto lo que usted dice, y es cómo miden a las instituciones educativas. Es decir, una institución educativa, un colegio es bueno dependiendo de qué tan altos son los resultados de las pruebas Saber 11. Y pues en las pruebas Saber 11 no se evalúa la educación física. Entonces, se hace énfasis en todas las otras áreas. Los colegios, como bien lo dice, le quitan espacio a la educación física para darle más horas a matemáticas, porque el colegio va a ser medido por matemáticas, no por educación física. Entonces, de alguna manera, condiciona el mismo sistema que la educación física sea desplazada. Muchas gracias. Profe, ahí para cerrar, en Colombia nos hemos dedicado tanto a criticar a las instituciones privadas, a los colegios privados, pero si usted mira en los colegios privados, en primaria hay docente de educación física. En los colegios privados procuran que el estudiante haga parte de las selecciones deportivas, haga parte de las lúdicas, porque en muchos colegios a la educación física o a las selecciones se le conoce como lúdicas, le llaman las lúdicas. Y en cambio en el colegio público no existen esos espacios. Por eso les digo, prefieren omitirlos o eliminar esos espacios con tal de disponer de esos horarios para otras actividades. Profe, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profe César. En el 2009, entre tanto, salió la ley 1355 del 2009, hoy conocida como ley de la obesidad, a través de la cual se hizo un esfuerzo gubernamental para poder unir distintas entidades del Estado para contrarrestar la obesidad como un problema de salud pública, lo declara esa misma ley, y en ella misma se declara que se debería de aumentar el número de horas de educación física y la calidad de la educación física. La misma ley subyace que la calidad en la educación física no es tan buena, ella misma. Bien, pasamos a la última ponencia. Se encuentra el profesor Oscar Muñoz. ¿Cómo es tu nombre? Juan Camilo, vale. Si quiere, regáleme un minuto y ya preparamos la presentación.